preparando el desconfinamiento de forma gradual, paulatinamente, poco a poco, paso a paso. Por lo mismo, hemos decidido implementar pequeños avances en las regiones de Aysén y Los Ríos, donde la tasa de incidencia actual de casos son los más bajos de todo Chile. La incidencia actual de Aysén y Los Ríos muestran las cifras más bajas de Chile, como ustedes pueden ver en el gráfico. Además, la positividad de los exámenes de PCR que se utilizan para encontrar al coronavirus también son las tasas de positividad más bajas, y las ven en el gráfico siguiente, que han ido disminuyendo en forma progresiva y están muy por bajo el 10%, que es el índice que pide la
Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Aló, Vanessa? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Gusto Bien. saludarte. ¿Y usted, profe, cómo está? Disfrutando un poco la lluvia acá en la quinta región. Está lloviendo fuerte. Ahora ya paró, Ah, no. pero estábamos con esta lluvia. ¿Y ustedes? No, yo no. En la noche sí. Ya, en la noche la Ah, lluvia a ustedes. bueno. Mira, Sí. tu familia, Oye, avisarle a mis compañeros, pensé que estaban conectados. no, ahí Ah, Dani se está conectando ahora. ya. Dani se está conectando ahora. Y de Pancho no ha tenido noticias, fíjate. ¿Has sabido algo? Sí, ahora ha estado. Ayer estuvo en clase y hoy Mm, día no sé. Ojalá, pues. Sí, pues Ojalá no. esté en clase. Eh, Que viene. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Ya te conectaste? No, no quiere nada la Dani conmigo. es que a veces se pone como lento. Sí, sí, no, sí, los sistemas, lo que pasa es que ya se están saturando con las líneas. Si tú te das cuenta Sí, en las compañías de telefonía, vamos a duplicar los gigas que tienen disponibles y, y eso Profe significa que Rodrigo, van ocupando las líneas. Sí, hola, hola. hola, Oiga, hola, ¿cómo profe, estás? profe Rodrigo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que necesito, disculpe la interrupción, No, no hay problema. lo que pasa es que necesito subir la evaluación 3 y no me lo permite porque está cerrado. Ya, mándamela por correo. Se lo mando por correo entonces. Sí, mándamela por correo, mándame todas las evaluaciones que tengas pendientes por correo. Yo tengo Ya, que evaluar y quiero entre hoy y mañana. Esta semana, de hecho, tengo que cerrar. ya. Me lo mando por correo y tenemos los registros y después internamente lo subo. Ya, bueno, profe, ¿Ok? gracias. Oye, hoy día vamos a partir hablando de todo lo que es las declaraciones de ingreso y las declaraciones únicas de salida, pero cómo llenarlas. Hay unos videos bien interesantes del uso del SIGAT. ¿Ustedes usaron SIGAT alguna vez? No, nunca. Nunca. Nunca pudieron, nunca ingresaron al sistema ni nada. No. Ya, ok, ok. Porque el software que se utiliza en el mercado y que ocupa más del 90% del mercado es el sistema integrado gestionado aduanero, el SIGAT. Entonces, se les preparó un buen material, unos videos tanto para el ingreso como para la salida. Tengo entendido que ustedes tienen acceso a eso y que ustedes tienen claves para poder operar en el tema del SIGA. Si se les habían informado o lo habían comunicado algo así. ¿Aló? Usted nomás no habló del SIGA. Solamente yo, nadie más. Ya, ok. De todas maneras, están los videos ahí. Voy a preguntarle a la directora de carrera que hacemos, porque por último podemos hacer una pequeña capacitación chiquitita ahí para de clase para que ustedes se puedan interiorizar. ¿Ya?
Y de todas maneras tienen los videos. Pero los videos están re buenos, quedaron súper buenos. La idea es que conozcan el software. Yo les había pedido que tuvieran a mano una declaración de ingreso para que les sea más fácil poder entenderla y poder trabajar. ¿La tienen ahí o solamente trabajamos con lo que tenemos en pantalla? Yo creo que trabajar solamente con lo que tenemos en pantalla, porque igual, por ejemplo, yo busqué algunos formatos y hay varios. No, pues hay un solo formato. La gracia que Ajá, tiene, acuérdate que las declaraciones de ingreso y las declaraciones únicas de salida son documentos polivalentes. ¿Ya? Esto lo hemos visto en clase. Documentos ajá, polivalentes. Es un solo formato. ¿Ya? claro. Y que ese formato me permite tramitar varias operaciones o diferentes operaciones dependiendo del código que yo utilice. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a la tabla de códigos. Quieren tomar nota, la tabla de códigos que está en el anexo 51 del compendio de normas aduaneras. Tabla de códigos del anexo 51 del compendio de normas aduaneras. Y ¿Podría está la repetir? tabla de códigos. En la tabla de códigos. Es esto, mira, tienen que ir a aduana.cl, ¿verdad? En la página Sí. de la aduana.cl. Dentro de la página de aduana tienes que ir a normativas. Ujú. Dentro de normativas tienes que ir al compendio de normas aduaneras, al CNA, compendio de Ujú. normas aduaneras. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Dentro del compendio de normas aduaneras, a la parte final que se llama anexos. ¿Ok? Y dentro de la parte de anexos, tienes que ir al anexo 51. Se llama tabla de códigos. Y allí vas a encontrar todos los códigos que se utilizan para llenar tanto la DIN como la DUT. ¿Estamos? ¿Ya, chiquillos? Sí. Entonces, siempre, acuérdense, anexo 51, ¿ya? Ahí están todos los códigos. Mira, partamos leyendo la declaración de ingreso, ¿verdad? Gobierno de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, declaración de ingreso. Ojo, tengan cuidado, porque hay algunos alumnos que no prestan atención y cuando van a presentar informes, por ejemplo, presentan una TUI, que es un documento único de ingreso de otros países, pero que no corresponde a los nosotros. Por eso es importante que ustedes vean los logos que tiene la declaración de ingresos, que es el logo del país, y que además dice Gobierno de Chile, Servicio Nacional de Aduanas. Eso lo hace identificatorio propio de nuestro país. ¿Ya? Lo hace propio de nuestro país. Declaración de ingreso o DIN. Ya no existen las declaraciones de importación. Antiguamente existían las destinaciones aduaneras y cada destinación aduanera tenía una declaración. Existía una declaración de importación, una declaración de exportación, una declaración de reexportación, una declaración de almacén particular, etcétera. Y cada uno de esos era un formulario diferente, imagínense. Y además eran autocopiativos, tenían como 6 páginas cada uno, 6 hojas cada formulario. ¿Ya? Para simplificar aquello, la aduana, ¿qué es lo que hizo? Cambió. Cambió los formularios y solo dejó dos: la declaración de ingreso y la declaración única de salida como documentos O sea, el polivalentes. DIN y el DUS. Nada más. En Chile existen solamente dos documentos aduaneros para la tramitación de las destinaciones aduaneras de ingreso y de salida:
el documento que me Es el sirve, DIN y el DUS, ¿cierto, profe? DIN y DUS, exacto. El documento que me sirve para tramitar declaraciones de ingreso o destinaciones aduaneras de ingreso es la DIN, la declaración de ingreso. Y el documento aduanero que me sirve para tramitar operaciones de salida de mercancías se denomina DUS, documento único de salida. ¿Ok? Entonces tenemos la DIN y tenemos la DUS. Son los únicos dos documentos que legalizan una operación de ingreso o una operación de salida. Las formalizan. Ese es el concepto técnico duro. La formalización de la declaración. Dicho eso, lo tenemos que ir a entender el formulario. Y ahí lo primero que nosotros vemos es que aparece un recuadro en el extremo superior derecho que dice Form. ¿Lo están viendo? Ese Ajá. Form, F-O-R-M, ¿verdad? Que Sí. significa formulario. O formulario, sí. ¿Ya? No es forma, significa formulario, porque es form con un punto, es la abreviación de formulario. ¿Ya? Y ahí se coloca un código, que puede ser, por ejemplo, 9, o puede ser el código 15. ¿Qué significa? Por ejemplo, si es una importación normal que paga derechos de aduana, es un formulario 15. ¿Ya? Formulario 15 es una declaración de ingreso normal que paga derechos de aduana. ¿Ok? Puede ser un formulario 14, que es una declaración con pago diferido. Un formulario 09, que es un formulario de impuestos, etcétera. ¿Ya? Hay varios códigos. ¿De dónde saco los códigos? Del anexo 51. Lo primero que yo tengo que mirar entonces es, ahí en esa declaración de ingreso donde dice form, se pone el código del tipo de documento que corresponda. Número de identificación. En el recuadro 07 dice número de identificación. Ahí va el número de la legalización de la DIN. ¿Estamos? Ese es el número de identificación del documento. Es el número legal de la identificación del documento. Ojo, ese número está compuesto por, al principio, el código de la agente de aduana, luego la aduana que se tramita, y luego el número de aprobación. Reitero, reitero, en ese número de identificación va primero el agente de aduana, luego del agente de aduana va el código de la aduana y luego a continuación el número de legalización del documento. Toda esa cifra de números se llama número de identificación y eso permite que cada PIN, que cada declaración de ingreso sea única, que no haya otra igual, no haya otra de igual número. ¿Ok? Ahora, ese número de identificación tiene una fecha. Y aquí, fíjense, lo extraño en el documento, porque la fecha de este número de identificación está aquí abajo, donde dice, al final del documento, dice fecha de aceptación. ¿Ya? ¿Estamos? Fíjense, Pro- arriba, profe, en un el extremo favor, superior derecho, profe, sí, sí, ¿con quién? ¿hay alguna posibilidad de que le aumente el zoom porque se ve muy borroso? Veo con suerte las letras que están grandes, las otras como que no las distingo bien. A ver, déjame si puedo. No, no puedo aumentar el zoom porque es una lámina, un PPT. No tengo como.
Ah, ya. No hay opción de decir, oye, necesito más. Ya, por eso les pedía que tuvieran ojalá una DIN ustedes a mano. Pero bueno, sigamos. Yo te voy diciendo, y tú lo vas a imaginar, usemos la imaginación. Como superior derecho, primero formulario, tipo de operación que voy a hacer. Después, número de identificación. ¿Cómo está compuesto el número de identificación? Por el código de la agente aduana, la aduana y el número de aprobación. Ese número de aprobación tiene una fecha. Esa fecha está abajo, donde dice fecha de aceptación, código 215. La ven todos, ¿verdad? Sí. Ya en el extremo inferior derecho. Imaginemos que hoy día tramitamos esta DIN. Hoy es 8 de julio. Hoy es 8 de julio, ¿verdad? ¿Cuánto plazo tengo yo para pagar? ¿Cuánto plazo tengo yo para pagar los derechos de aduana? ¿Cuál es el plazo para pagar los derechos de aduana una vez legalizada una DIN? ¿No, chicas? Plazos, control de plazos. ¿Cuál es el plazo legal que existe para pagar los derechos de aduana una vez legalizada una DIN? ¿No eran 30 días? No. ¿Alguien más se la quiere jugar? El plazo es de 15 días corridos, es decir, hoy es 8, ¿verdad? Y contamos 15 días más. 9, 10, 11, 12, ahí tengo 4 días. Más 7 días de la semana que viene son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 23 de julio, si tuviéramos que hoy día legalizamos esta DIN, si legalizamos hoy día la DIN, 8 de julio, más 15 días, ¿cuánto es? 23 de julio, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, profe. ¿Qué dice? Entonces, esa fecha de vencimiento va acá. ¿Ok? Fíjense, la fecha de legalización del documento, la fecha de aprobación del documento, va aquí abajo, en el extremo inferior derecho. Pero la fecha de vencimiento, tal como dice ahí, fecha de vencimiento, en el recuadro número 15, va la fecha en que se vence el plazo para pagar los derechos de aduana. Los derechos y el IVA, ¿verdad? Los impuestos que hay que pagar. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Fíjense dónde está esa fecha de vencimiento. Está al principio, cosa de que yo tomo el documento y lo primero que veo es la fecha de vencimiento. Es importante porque significa que si yo no pago los derechos de aduana dentro del plazo, si yo no pago los derechos de aduana dentro del plazo, la mercancía cae en presunción de abandono. ¿Ya? Presunción, abandono. ¿Conocen el concepto, verdad? Sí, profe. Lo hemos visto en nuestras oportunidades. No, y aparece harto, por ejemplo, en el sitio de la aduana cuando estaba viendo lo del almacenaje y todo eso. También, después de los 90 días, Sí, ¿verdad? Tu plazo máximo de almacenamiento son 90 días. Después de los 90 días, el día 91, la carga queda a beneficio fiscal automáticamente por el Ministerio de la Ley. claro. Aquí pasa lo mismo. Bueno, entre comillas, ¿ah? Porque vamos a ver un par de detalles después. Pero lo interesante es lo siguiente: número de identificación y fecha. La fecha de aceptación es la fecha en que se tramitó el documento, que se legalizó.
en que la gente de aduana envió electrónicamente los antecedentes y la aduana lo aceptó. Y la fecha de vencimiento, el plazo que tengo para pagar los derechos de aduana. Hasta ahí estamos bien. Sí, profesor. Sí, el resto de la gente. Vi que llegaron las otras dos chicas, Vanessa y se me olvidó el otro nombre siempre. Alexandra. Y Alexandra, ni la Alexandra. ¿Estamos bien, chiquillas? Sí, profe. Genial, súper. Vamos, Dale nomás. le damos. Vamos entonces ahora a identificar el documento de la siguiente manera. El documento tiene títulos, está separado por normas que me dan pautas de la información que está dentro del documento. Por ejemplo, en la parte primera dice identificación, y aquí va todo lo que corresponde a la identificación del importador y el exportador. Después dice origen, transporte y almacenaje, todo lo que corresponde a esos temas. Régimen suspensivo, después vamos a ver qué significa. Uy, El régimen suspensivo, eso lo vi en los ejercicios de destinaciones aduaneras. y de tributación, ¿verdad? Es Sí, importante. sí. Después los antecedentes financieros. Los antecedentes financieros es los pagos, cómo yo voy a pagar. Después la descripción de las mercancías, cuentas y valores, ¿verdad? Y las autorizaciones de retiro o pago diferido. ¿Ok? Entonces, eso te da una pauta de dónde están los datos que yo estoy buscando dentro del documento. Tú, ¿sabes qué? Quiero saber cuál es el país de origen. Ah, país de origen, a ver. Origen, transporte y almacenaje. País de origen, al país. Quiero saber qué forma de pago se hizo. En antecedentes financieros, forma de pago. Y aparecen los datos. ¿Me van siguiendo? ¿Cuál es la posición Sí. arancelaria? Claro, en la descripción de la mercancía. Muy bien. En la descripción de la mercancía, entonces va la posición arancelaria. Entonces, partamos. Primero, ya sabemos qué tipo de operación es, si es una importación contado, si es certificado, etcétera. El número, la fecha de vencimiento y el plazo. Después tenemos aduana. Y aquí, por ejemplo, puede ser Valparaíso y al lado 34, que es el código de la aduana. ¿Dónde voy a sacar los códigos? Vuelvo de nuevo al compendio de aduana, al compendio de normas aduaneras en el anexo 51. Todos los códigos que utilicemos, ¿de dónde se sacan? Del anexo Del 51. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aduana, Valparaíso, código 34. Despachador. El despachador se refiere al agente de aduanas. Ricardo Meve, Diego Bío, Piero Rossi, Gerardo Valle, Jorge Vega, Patricio Larrañaga, etc. ¿Ya? Al despachador que está tramitando esta documentación. Y el código que tiene el despachador. Los despachadores tienen un código que está compuesto por una letra y dos números. Por ejemplo, Stephens es C-04. La agencia de aduana Stephens es el código C-04. Y acá nos empezamos a meter en temas técnicos propiamente tal. Tienen tiempo día, ¿verdad? Para que estudiamos. Preparen su cafecito, tomen su lápiz y papel, porque tenemos muchas cosas que aprender hoy día. Tipo de operación. Y aquí, en tipo de operación, vamos a colocar cosas como, por ejemplo, lo que les voy a poner en el chat. Se van a encontrar con códigos de ese tipo. Imp, on, ante. ¿Qué significa? Significa que esa operación es una importación, contado, es decir, los derechos de aduana e IVA se pagan al contado, y la forma de tramitar el documento es anticipado, es decir, antes que llegue la mercancía. ¿Con qué finalidad se tramita anticipado? Para que se retire en forma directa la carga. ¿Vamos de nuevo? Es súper importante que lo entiendan, porque cuando ustedes lean un documento de importación, tienen que saber qué significa el tipo de operación.
porque sabiendo el tipo de operación sé cuáles son los pasos prácticos que tengo que seguir. En este caso, yo les puse ahí in, cont, and this. ¿Qué significa? Significa que es una importación cuyos derechos de aduana e IVA se van a pagar al contado y que su forma de retiro de trámite es anticipado, es decir, antes que se manifieste la carga, de tal manera de efectuar un retiro directo y evitarme el almacenamiento. Puedo tener otro como in, cont, normal, ¿ya? Y si tú te das cuenta, me cambia el final, ¿verdad? Me cambia de anticipado a normal. El anticipado me evita el pago del almacenamiento. El normal me implica pago de almacenaje. Porque normal significa que el retiro ya no es directo, sino que el retiro es de piso, es desde las bodegas. Por lo tanto, tengo que tener una papeleta de recepción y por lo tanto tengo que tener un pago de almacenamiento. Voy muy rápido, voy bien, ¿me entienden? Esto es importante que lo tenga clarísimo porque dependiendo de sepan o no llenar una TIN, tienen que saber leerla, ¿ya? Y los documentos te hablan, eso ténganlo como algo principal, como, oye, los documentos me hablan, la factura me dice el valor de la mercancía, el pólice de seguro me dice el valor del seguro, el BL me da la forma de pago del flete y el monto del flete, etcétera, ¿ya? Los documentos te hablan, tienes que saber leerlos. En este caso, estamos leyendo una declaración de ingreso y es muy importante que ustedes al principio visualicen el tipo de operación de que se trata. ¿Por qué? Porque al tener claro cuál es el tipo de operación, yo sé cuál es la forma, o valga la redundancia, operativa de efectuar el retiro de la carga. ¿Y cuáles son los gastos asociados a ese retiro? ¿Y cuáles son los gastos asociados a ese retiro? Por ejemplo, si dice import antic, significa que es una importación cuyos derechos de aduana e IVA se pagan al contado, pero cuyo retiro es directo porque se tramitó anticipado el documento y se tuvo aprobado antes que llegue la carga. Al contrario, si es una import normal, significa necesariamente de que esa carga estuvo un tiempo almacenada. Por lo tanto, tengo que tener un documento adicional que se denomina papeleta de recepción y sobre ese documento voy a tener los días de almacenamiento y asumir el costo de ese almacenaje. Además, esa papeleta de recepción me sirve y me establece cuál es el plazo o el inicio del plazo de almacenamiento y su fecha final. Porque recuerden que el plazo de almacenamiento es de 90 días. Yo no puedo tener la carga permanentemente almacenada. ¿Ya? Súper importante. Entonces, tipo de operación y por supuesto, en el recuadro del lado, adivinen qué va. El código. Bien, va un código. ¿Y ese código de dónde lo sacamos? Del anexo 51 de la tabla de código. Fíjese que estamos viendo recién la primera línea para poder entender cómo se construye una TIN y cómo se manejan estos documentos. ¿Ya? Vamos entonces ahora al recuadro de identificación. Hasta el minuto. Me permito saludar a Alexandra, a Francisco, que se ingresaron ahora último. ¿Hay alguna Profe, duda? yo estoy hace rato en la clase. Sí lo sé, pero te quería saludar de nuevo. No, profe, no tengo ninguna duda. Vamos Voy bien, bien hasta lo que va explicando. genial. Francisco, ¿cómo estás tú? ¿No te había visto hace tiempo? Pancho, ¿estás? Sí, aquí estoy.
¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. ¿Te enchufaste un poco en lo que vamos viendo en la clase? No. ¿No? Ya. Está Te viendo la repito, para que declaración de ingreso, pero estamos leyendo una declaración de ingreso, estamos entendiendo cómo se debe leer una declaración de ingreso de tal manera de que podamos, a partir de la lectura de ese documento, determinar cuáles son las acciones operativas que esto significa. Por ejemplo, tenemos en el extremo superior derecho el número de identificación, pero en el extremo inferior tenemos su fecha de numeración. A partir de esta fecha, la fecha de vencimiento que está aquí arriba son los 15 días para pagar los derechos de aduana. Luego tenemos el tipo de operación, que puede ser de varios tipos. ¿Dónde encuentro toda esta información? En el anexo 51 del Código de Normas Aduaneras, que se llama Habla de Códigos. ¿Por qué? Porque es un documento polivalente, solo modifico un código y me cambia la característica del documento. Vamos ahora al área de la identificación. ¿Ya? Vamos ahora al área de la identificación. Dice, consignatario o importador. ¿Ya? Consignatario o importador. Ahí va a quién va destinada la mercancía, quién va a ser el representante legal de la empresa o la empresa que vamos a hacer la importación. ¿Okay? La dirección, la comuna, el root, y ojo, súper importante, el representante legal de la empresa y el root. ¿Por qué? En caso de alguna eventualidad, saber ante quién alegar, quién va a asumir la responsabilidad. Por eso, cada vez que se tramita una TIN, es necesario que yo como empresa, si bien es cierto, no necesito una autorización para importar, una autorización previa como se usa en otros países, sí es necesario de que la empresa con la que yo estoy haciendo la operación tenga el giro de importador, porque ese giro me asume también ante el Servicio de Impuesto Interno quién va a ser el representante legal en caso de algún conflicto. No entienden eso, ¿verdad? Por eso, el recuadro identificación de la TIN me pide tanto el nombre del consignatario importador como empresa, sus datos, pero también quién va a ser el representante legal. Muchas personas van a decir, oye, yo quiero importar, ya, perfecto, son $10,000. Ok, tienen que contratar un registrador. Ok, ¿quién es el representante legal? ¿Tienes empresa? ¿No tienes empresa? Si lo vas a hacer tú, bueno, aparecen tus datos ahí personales directamente. ¿Ya? Pero es importante que ustedes lo sepan que se tiene que identificar al representante legal. Y al final aparece quién es el proveedor, quién es el consignante. Recuerden que estamos hablando de consignante, de quién envía la mercancía, que puede ser el exportador, el vendedor, el proveedor, o como tú quieras llamarle, ¿ya? Y la dirección, el país y el código del país. ¿Verdad? El consignante, el nombre de la empresa en China, el nombre de la empresa en Alemania, el nombre de la empresa en Perú, qué sé yo, ¿verdad? La dirección de la empresa ya en su país de origen, el país de donde viene esa mercancía, y aquí tienen que ver con el país de la factura, de la invoice, ¿ya? No puede ser un país diferente al de la factura. Y finalmente el código del país. ¿Dónde saco el código del país? Volvemos de nuevo al anexo 51 del Compendio de Normas Aduaneras. Con eso ya tengo la parte de identificación. Me voy ahora a la parte de origen y transporte y almacenaje. Y aquí yo debo de identificar lo siguiente. Parte diciéndome el país de origen. Y luego dice país de adquisición.
Ojo, el país de origen puede ser diferente al país de adquisición. ¿Ah? País de origen puede ser diferente al país de adquisición. Origen puede ser diferente al país de adquisición. País de origen China, pero país de adquisición Perú. Suena extraño, ¿verdad? Pero no es menos habitual. El producto es originario de China, pero ¿dónde lo compré? En Perú. Ah, pero ¿Ya? puede ser, por ejemplo, a veces los chinos tienen como sus fábricas en otros lados, no sé, póngase usted Adidas, compró un polerones Adidas. ¿Ya? Ya no sé, los hacen en China, pero los compré, no sé, a Vietnam, una cosa así. Por supuesto, por eso te piden claramente la TIN, porque esto tiene una razón de ser. No es porque se les ocurrió ponerlo así, no, tiene una razón de ser, porque si el país de origen es diferente al país de adquisición, no puedo aplicar tratados de libre comercio. ¿Ok? ¿Tiene algo ¿Por que ver el qué? tema del certificado de origen y todo eso? Exactamente, por allá iba. ¿Por qué? Porque si el país de origen es diferente al país de adquisición, uno de los requisitos transversales para todos los TLC, para todos los tratados de libre comercio, es que la carga venga embarcada del mismo país donde yo lo compré. Si yo la compré en Chile, tiene que venir de un puerto de China. Si yo la compré en Alemania, tiene que venir de un puerto de Alemania. ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces, por eso te piden país de origen y país de adquisición. De inmediato, si el país de origen es diferente al país de adquisición, de inmediato sé que ese BIN tiene que necesariamente que pagar los derechos de aduana porque no tiene acceso a un TLC. No se cumple un requisito básico de que se embarque directamente. ¿Ya? Profe, Embarque directo. Sin embargo, hay un caso en que eso puede suceder y yo no pago derechos de aduana. Y ese caso se llama bienes de capital. Son bienes de capital, independientes del origen, me da lo mismo. Si lo compré en China, lo compré en cualquier parte, me da lo mismo, porque por el solo hecho de ser bien de capital, no pago derechos de aduana. ¿Ya? Lo vimos en tributación, lo profe, vimos ahí en la clase de tributación. Por el solo hecho de que el bien de capital está calificado como bien de capital, entonces no paga derechos de aduana. Y ahí me da lo mismo si es el origen y el país de adquisición es el mismo país o no. Pero en el resto de las situaciones sí me es importante. Por lo tanto, si yo estoy comprando carga en Paraguay, ¿ya? Debiera decir país de origen Paraguay, país de adquisición Paraguay para acogerme al Mercosur, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. País de origen es, Francisco, dime, ¿tienes una duda? es que usted dijo que el país de origen con el país de adquisición da lo mismo que si ambos países tienen un TLC en acuerdo, da lo mismo, ¿cierto? No, 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 no. No, no da lo mismo. Lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente. En el caso de las mercancías calificadas como bienes de capital, ahí da lo mismo si el país de origen es igual o no al país de adquisición, porque solo por el hecho de ser bien de capital no pago derechos de aduana. Solo en ese caso. En el resto de los casos, tiene que venir y tiene que ser el país de origen igual al país de adquisición. Si no es así, no tengo acceso a un TLC. Ah, ya, ¿Ok? ya, ahora sí. Vale. Luego dice vía de transporte, marítima, terrestre, aérea, ¿verdad? ¿Qué otra vía de transporte hay? Es electricidad, los cables, si es el gas, tuberías, ¿ya? Hay varias vías de transporte más que las terrestre, aérea y marítima. ¿Dónde los puedo ver? Anexo 51 en el código. Puerto de embarque.
puerto de desembarque. Puerto de embarque que corresponde a qué país, al país de origen. Puerto de desembarque que corresponde a qué país, al país de destino. Tipo de carga. Tipo de carga. Normalmente ahí va R, una R mayúscula, que significa carga general. ¿Ya? Carga general. Pero puede ir una F, que significa carga frigorizada. ¿Ya? O puede ir otra letra que significa cargas IMO, que son las cargas peligrosas. Entonces, yo ahí verifico qué tipo de carga es la que se está importando. Y luego viene más abajo los datos de la compañía transportadora, el código del país, el route, ¿verdad? ¿De dónde saco esta información? Esta información la puedo sacar del conocimiento de embarque, ¿ya? Porque ¿cuál es la compañía transportadora? Es la emisora del conocimiento de embarque, ¿ya? En términos genéricos, la compañía transportadora debiera ser la misma emisora del conocimiento de embarque, a menos que, yo esté trabajando con un embarcador, en cuyo caso colocaría aquí, por ejemplo, la naviera, Compañía Sudamericana de Vapores, y aquí abajo donde dice emisor del conocimiento de embarque colocaría Hartford, ¿ya? Y ahí yo identifico que quien transporta físicamente es la Sudamericana, pero quien me emitió, quien me vendió el flete fue el embarcador Hartford, ¿ya? Entonces, ojo, compañía transportadora, código del país y el route. El manifiesto solo lo voy a tener con fecha en el minuto en que la aduana numere el manifiesto. Me explico. Si no hay manifiesto indicado en la DIN, significa que esta DIN fue tramitada de forma anticipada. ¿Y dónde lo veo? Lo verifico ahí en el tipo de la operación. Si tengo manifiesto y fecha, entonces esta DIN acá debiera decir normal. Debiera venir con almacenamiento incluido. Después, el emisor del documento de transporte, el almacenista, la fecha de recepción, ¿verdad? La fecha de retiro para calcular los días de almacenamiento y después reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? ¿Han escuchado hablar ustedes del aforo? ¿Aforo físico? Usted no, creo que nos mencionó esa palabra, me acuerdo que el año pasado, ¿se acuerdan? Claro. Que usted nos preguntó, de hecho, ustedes saben lo que es el aforo físico. y nosotros nunca habíamos escuchado El aforo físico. El concepto. la palabra. Exacto. El concepto. El aforo físico, chiquillos, es la revisión física de la mercancía parte de la aduana. ¿Ya? La revisión física de la mercancía por parte de la aduana. ¿Ok? El profe, usted nos dijo el año pasado que era como para reconocer las mercancías y como para verificar qué era en el origen, no sé, su naturaleza. El aforo físico lo hace la aduana. Hace la aduana a través de sus fiscalizadores. ¿Ya? Tiene la meta de revisar físicamente la carga para validar que lo que dicen los documentos corresponde a la realidad. ¿Ya? Esa es la meta que tiene el aforo físico. ¿Ok? Y a partir de allí,
determina la ¿Se correcta. determinan los derechos arancelarios y los tributos? Primero se determina la correcta clasificación, luego la pertinente valoración aduanera y finalmente dice aplicaron bien o no los impuestos. ¿Ya? Acuérdense siempre, la aduana siempre va a trabajar con esas tres cosas: clasificación, valoración y tributación, siempre, siempre. ¿Ya? Esa es la base del servicio aduanero en Chile: la clasificación arancelaria, la valoración de las mercancías y la tributación. ¿Ok, chiquillos? Entonces, fíjense, el documento dice reconocimiento, pero para poder entender lo que dice, qué significa reconocimiento, tenemos que entender primero qué significa aforo. El aforo es una operación única que hace el servicio de aduana para determinar correctamente que lo que dice la documentación es efectivamente lo que viene dentro del contenedor. Si los documentos dicen que vienen 1.200 cajas con pares de zapatillas negras marcas Adidas, debieran venir 1.200 cajas con pares de zapatillas marcas Adidas negras. ¿Ya? Si hay una diferencia, entonces el fiscalizador puede, en virtud de lo que suceda, incluso retener la mercancía, decir, oye, estas zapatillas Adidas son falsificadas, por lo tanto estás infringiendo la ley de propiedad intelectual o la ley de propiedad industrial, así que se va a quedar retenida para que se te va a hacer te voy a acusar de contrabando y tienes 15 días para poder resolver. Y eso pasa muy seguido, ¿ah? Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, ha aumentado mucho la cantidad de productos falsificados que ha estado descubriendo la aduana. Cigarrillos, Las zapatillas, profe. los cigarrillos, las zapatillas, los zapatos. El tema, ¿sabes qué? De los videojuegos. Hay un montón de temas que están ahí. Por eso se hace el aforo, ¿ya? Ahora, entendiendo eso, vamos a poder entender qué es el reconocimiento. El reconocimiento es la misma operación física. Es decir, abrir el contenedor, verificar que sean las cargas, etc. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el aforo lo pide la aduana, es una facultad del servicio de aduana. En cambio, el reconocimiento es una solicitud que hace el usuario a la aduana. El reconocimiento es una solicitud que hace el usuario a la aduana, diciéndole a la aduana, ¿sabes qué? Estos chinos parece que me embarcaron más mercaderías de las que yo pedí. Primero, revisemos lo que viene para poder pagar correctamente los impuestos y no verme enfrentado a una situación de multa o que me vayan a mandar a los tribunales aduaneros. O pasa también de que el contenedor llegó abollado y yo traía losa y quiero saber realmente a qué le afectó, ¿ya? O que a lo mejor viene botando agua el contenedor porque le transpiró mucho al pasar por el Ecuador y yo venía con productos como ropa y a lo mejor viene mojada la ropa y viene, ¿se fijan? Pero yo no lo sé, yo no sé cómo llegó acá, entonces para poder determinar efectivamente qué es lo que tengo que declarar y cuánto impuesto pagar, es que yo le pido a la aduana el reconocimiento y a partir de ese documento se llena la tinta. ¿Capta la idea? Primero, antes de salir de la zona primaria, ¿verdad? Yo le digo a la aduana, verifiquemos en conjunto, tú conmigo, qué es lo que viene, qué es lo que realmente llegó, para a partir de ahí me diga cuál es la clasificación, cuál es el valor que tengo que aplicar y cuáles son los impuestos que tengo que pagar. ¿Ya? Eso es el documento que dice ahí, registro de reconocimiento. ¿Vamos? ¿Les quedó claro, chiquillos? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el aforo y reconocimiento? La diferencia es que el aforo es una facultad del servicio de aduana.
y el reconocimiento es una solicitud del usuario. ¿Ya? ¿Es la misma operación física? Sí, es la misma operación física. Es tomar el contenedor, abrir el contenedor, contar lo que viene, verificar exactamente qué es lo que viene, etc. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Determinar su clasificación, su valoración y finalmente cuáles son los impuestos que tengo que pagar. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Les quedó más claro ahora? Ok. Súper bien. Después dice regla 1 o visto bueno. Mira, regla 1 se refiere a los procedimientos de aforo. Ya, la regla 1 de procedimientos de aforo. Cuando son mercancías muy grandes, por ejemplo, una planta industrial para una compañía minera, yo estoy trayendo la planta completa para que la compañía minera pueda producir, ¿ya? En ese caso, tengo 120 contenedores, 150 contenedores que van a llegar de diferentes orígenes, que van a llegar con diferentes productos, y sería una locura para la aduana estar verificando uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que se solicita ahí? A la aduana se le dice, ¿sabe qué? Como este es un proyecto grande, se le presenta el proyecto a la aduana y le dice, por favor, aplique regla 1. Es decir, una vez que esté terminado el proyecto, la aduana va y verifica que la planta que se construyó realmente corresponda al proyecto que se había solicitado. A eso se refiere, a eso se refiere con regla 1 o visto bueno. Es decir, si tengo la autorización para ingresar los productos, construir y la aduana verifica el producto final, de tal manera de no estar verificando contenedor por contenedor. Imagínense ustedes que están trayendo una planta industrial para desalinizar agua. Vienen muchas partes, grandes, pequeñas, partes grandes, partes pequeñas, ¿verdad? Tuberías, canales, cables, tornillos. Entonces la aduana se volvería eh, muy loca y tendría que ocupar mucha gente, mucho tiempo para poder verificar documento por documento, perilla por perilla, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Oye, esto es para construir esta planta y se clasifica la planta en sí, no las partes. Se clasifica la planta en sí con esa autorización de regla 1. Eso es lo que se refiere con esa regla 1 visto bueno. Seguimos. Régimen suspensivo. Régimen suspensivo, ya. Primero, ¿por qué se llama régimen suspensivo? Régimen suspensivo. Se llama así porque mantiene en suspenso los impuestos a pagar. ¿Ya? Por eso se llama régimen suspensivo, porque mantiene en suspenso los impuestos a pagar. Por ejemplo, una admisión temporal o un almacén particular de importación. ¿Ya? Una admisión temporal, ustedes saben que es ingresar al país un producto por un periodo de tiempo determinado y que ese producto después se devuelva al exterior. Ahora, depende para que yo lo traiga. Si yo estoy trayendo ese producto en admisión temporal, por ejemplo, para una feria, la Feria del Aire, y yo estoy trayendo helicópteros para esa feria, puede que haya alguien en Chile que quiera comprar ese helicóptero. Por lo tanto, se cancela ahí el régimen suspensivo con una importación. Si no hay nadie interesado, cancelo ese régimen suspensivo con una reexportación. ¿Me siguen? Es decir, los regímenes suspensivos necesariamente implican más de una destinación aduanera.
¿ya? Necesariamente implican más la aplicación de más de una destinación aduanera. Si yo estoy trayendo, insisto, una mercancía para una feria, yo tengo dos oportunidades. O tomo la mercancía y la devuelvo al extranjero, es decir, cancelo ese régimen suspensivo de admisión temporal mediante una reexportación, o cancelo ese régimen suspensivo mediante una importación si alguien va a comprar el producto y paga los derechos de aduana en Chile. Pero no implica necesariamente dos documentos. Por lo tanto, si esta fuera una declaración de ingreso que cancela una admisión temporal, aquí debieran ir todos los datos, donde dice régimen suspensivo, todos los datos de esa admisión temporal. La dirección donde estaba la mercancía, ¿verdad? La codificación, el número del documento, la fecha del documento original, la aduana, etc. Todos los datos pertinentes al régimen suspensivo original van aquí, de tal manera de que yo amarre esta DIN que cancela este régimen suspensivo a través de esta documentación, de la información en este recuadro. ¿Entienden el concepto de régimen suspensivo? ¿Alguna duda o consulta hasta el minuto, chiquillos? ¿Hola? ¿Están? Sí, profe, estaba aquí. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, todo ¿Entienden el bien. concepto de régimen suspensivo, verdad? Suspensivo, ¿por qué? Porque se mantienen suspensos los derechos. ¿Cuándo se van a cancelar los derechos? Si voy a hacer la importación o se va a devolver. ¿Ya? Lo mismo. Luego, antecedentes financieros. Y en los antecedentes financieros me dice el régimen de importación. ¿A qué se refiere con régimen de importación? Régimen de importación corresponde a si es general o se aplica un TLC. ¿Ya? Si esta fuera una importación normal, o una importación que paga impuestos, entonces te diría aquí régimen de importación general, ¿ya? Con el código que corresponda. Si fuera una importación que viene de Chile-China, entonces diría TLC, CHI, CHI, que es el Tratado de Libre Comercio de Chile-China y el código que corresponda. Si fuera una importación que viene de Estados Unidos, diría IMP USA CH, ¿verdad? Que es la codificación correspondiente a los regímenes de importación. ¿Dónde se encuentran esos códigos? Adivinen, en el anexo 51 del compendio de normas. Este régimen de importación me va a indicar si aplico o no Tratado de Libre Comercio. Si el régimen de importación es general, significa que pago todos los impuestos que debo de pagar. Si me dice que aplico un TLC, entonces significa que tengo que dejar de pagar los derechos de aduana en los porcentajes que corresponden. ¿Ok? Por eso, régimen de importación. Luego dice formas de pago. Y aquí puede ser, por ejemplo, cobranza, acreditivo, anticipado, ¿ya? Son solamente esos tres códigos. Y dice días. Entonces, por ejemplo, formas de pago, cobranza, 90 días. Forma de pago, acreditivo, ACRED, ¿verdad? 120 días, que es el plazo que me dan para pagar. Entonces, la forma de pago, si es carta de crédito, si es acreditivo, si es adjuntado anticipado, y la cantidad de días si es que fuere a plazo. ¿Ya? Moneda. Aquí puede ser CLP, dólar USA, ojo. Aquí ¿Euro? tengo que especificar ¿O bien cuál es la solamente se moneda. ocupa, profesor, es solamente peso chileno o dólar? ¿O también puede ser, por ejemplo, euro? Puede ser la moneda que tú quieres. Tienes, creo que son Ya. 52 monedas las que están validadas en Chile.
Porque tú puedes tener aquí moneda, puede ser la moneda en que tú negociaste la operación. Por ejemplo, si negociaste con Europa, euro. Si negociaste con Estados Unidos, dólar USA. Si negociaste con Canadá, dólar canadiense. Si negociaste con Nueva Zelanda, dólar de Nueva Zelanda. Si negociaste con Australia, dólar de australiano. Si negociaste con Rusia, ¿verdad? El rublo. Si negociaste con la India, la rupia. Si negociaste con China, el renminbi. Si negociaste con Japón, el yen. ¿Ya? Depende del país y la moneda. Esto me indica solamente la moneda en que viene la factura, ¿ya? Luego, eso se tiene que pasar a dólar para poder pagar los impuestos, ¿ya? Pero me va a indicar aquí la moneda de la factura. ¿Y la cláusula de compra? Bueno, ustedes ya saben lo que son las cláusulas de compra. Si, FOB, SWOT, el Incoterm, ¿ya? La cláusula de compra corresponde a qué? A los Incoterms. Aquí arriba dice código del Banco Central y eso. Esto antiguamente, para que ustedes sepan, antes de hacer una importación había que ir al Banco Central y pedir permiso, ¿ya? Y eso quedó, es un resabio de eso, pero no se utiliza ese recuadro. El recuadro no se utiliza, ¿ya? Después dice, el valor es Word, los gastos hasta FOB, ¿ya? Y me aparece un cuadro que quiero modificarlo, bien. Y después dice la forma de pago de gravámenes. La forma de pago de gravámenes, la normal es ¿qué significa? Contado. ¿Qué significa eso? Significa que los derechos de aduana son al contado y el IVA es al contado, ¿ya? A eso se refiere con forma de pago de gravámenes. Puede ser, por ejemplo, IVA C, SP. Perdón, al revés. Estoy al revés. SP, IVA C. ¿Qué significa? Sin pago, es decir, los derechos de aduana no se pagan porque apliqué un TLC, por ejemplo, y el IVA se paga al contado, ¿ya? ¿Dónde están los tipos de formas de pago? Adivinen, en el anexo 51 del compendio, ¿ya? Formas de pago de gravámenes. Y esa forma de pago de gravámenes está relacionado con el tipo de operación. Si dijimos que esta operación era importación contado anticipado, entonces aquí los derechos de aduana necesariamente tienen que decir contado, ¿ya? Si decimos aquí tipo de operación, importación IVA diferido, ¿verdad? Acá los derechos de aduana debiera decir diferido, es el tipo de gravámenes. ¿Ok? Antecedentes financieros, toda la parte bancaria. Luego vamos a la descripción de las mercancías. Y aquí en la descripción de las mercancías ustedes tienen atributos, ¿verdad? Y la mejor manera de describir una mercancía es lo siguiente: nombre, marca, especie, tipo. Nombre, marca, especie, tipo, variedad, otros antecedentes. ¿Ya? Esa es la mejor manera, la manera más formal, aduaneramente hablando, de describir una mercancía. Indica su nombre, la marca del producto, la especie, tipo, variedad y otros antecedentes. ¿Ok? Ahora, si yo no tengo marca, entonces señalo
guión F. Es decir, fabricante. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que si es que no tengo marca? Por ejemplo, vamos viendo un caso. Nombre, bebida de fantasía, marca, Coca-Cola, especie, retornable, ¿verdad? Tipo, sin azúcar, variedad de 500 cc, otros antecedentes, en envases plásticos o en pack de size. ¿Ok? Ahí describí perfectamente la mercancía y esa descripción me va a llevar necesariamente a la posición arancelaria. La descripción de la mercancía necesariamente está relacionada con la posición arancelaria del producto. Eso es importante. La descripción de la mercancía relacionada directamente con la posición arancelaria del producto. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, yo no puedo describir la mercancía si es que no está en concordancia con lo que está señalado en la posición arancelaria. Por eso, primero se parte por la clasificación, luego la valoración y finalmente la tributación. Vimos el ejemplo de la Coca-Cola. Ahora, veamos, por ejemplo, otro producto que no tenga marca. Alcohol. Alcohol gel. ¿Verdad? ¿Y quién emite la factura? Por ejemplo, Bayer. ¿Verdad? Laboratorio Bayer. Y ahí yo le coloco -F. Eso sería la marca. Es decir, que ese alcohol gel es vendido por Bayer o es fabricado por el laboratorio Bayer. ¿Ya? Eso significa cuando ustedes vean una descripción de la mercancía con -F, el nombre que aparece antes es el emisor de la factura o normalmente el fabricante. ¿Ya? Entonces ahí yo coloco nombre, marca, especie, tipo, variedad, otros antecedentes. Le coloco la clasificación arancelaria que corresponda, 21, 06, 90, 20. Las valores, aquí va el porcentaje, el 2%, 5%, 6%, 0%, ¿verdad? Dependiendo de si aplico o no TLC. Luego, aquí abajo va el ajuste, si estuviera un ajuste para determinar el valor aduanero. Y si aquí al inicio hay un recuadro, entonces aquí puede ser positivo o negativo, que puede ser un ajuste que me suba la base imponible, o negativo si es un ajuste que me baja la base imponible. La cantidad de mercancías, pero aquí, ojo, la cantidad de mercancía se expresa según la unidad de medida de la posición arancelaria. Eso es importante que lo tenga claro, ¿ya? Eso es importante que lo tenga claro, chiquillos, que la cantidad de mercancías se expresa en virtud de la unidad de medida que yo tengo en la posición arancelaria. Por ejemplo, plásticos. Plásticos. Yo estoy trayendo productos de plásticos cuya unidad de venta, estoy trayendo productos plásticos cuya unidad de venta es, entre comillas, unidad. Baldes de plástico. ¿Ya? ¿Cómo los compré? ¿O cómo me los vendieron? Por unidad, ¿verdad? Yo compré baldes y me los vendieron por unidad de baldes. Pero arancelariamente los baldes van en la posición 39.
y algo, ¿ya? Y esta tiene como unidad de medida kiloneto. Por lo tanto, ¿qué valor voy a colocar acá en cantidad de mercancía en la DIN? Debo señalar la cantidad de kilonetos que estoy importando. ¿Ya? Ahí señalo la cantidad de kilonetos. Y más abajo aparecen observaciones. Y en esos recuadros de observaciones indico la cantidad de unidades de producto. ¿Por qué? Porque los derechos aduaneros se pagan en virtud de la unidad de medida arancelaria. Los derechos de aduana se pagan en virtud de la unidad de medida arancelaria. Por lo tanto, aquí no es llegar y colocar cualquier cantidad de mercancías. ¿De qué depende? Depende de la posición arancelaria, del código arancelario que yo estoy utilizando. Pero Dependiendo sale ahí mismo en la última columna, me parece, lo que es la unidad de medida. de hecho, lo dice acá, dice, el ajuste que puede ser positivo o negativo y el monto del ajuste que hubiere, la cantidad de mercancías según la posición arancelaria y la unidad de medida en que está expresada esta cantidad de mercancía. ¿Ya? En el caso de los baldes sería, por ejemplo, 1000 y aquí kilonetos. Precio FOB unitario, el FOB unitario, valor FOB unitario es igual al valor FOB total, ¿verdad? Expresado en dólares, en USD, dividido por la cantidad de mercancías según unidad arancelaria. ¿Ok? En otras palabras, el valor FOB unitario es decir, tengo el valor FOB de la mercancía que está aquí arriba, ¿verdad? Valor FOB, y lo divido por la cantidad de mercancías según la unidad de medida. Y eso me da un valor FOB que tiene 6 decimales. Tengo que expresar con 6 decimales. ¿Ok? Valor FOB unitario. Aquí tengo el código arancelario, el ad valorem, el porcentaje, y acá aparece otro 1, otro 2, otro 3. Por ejemplo, el impuesto por recargo de uso. Por ejemplo, el impuesto por lujo, ¿verdad? Los impuestos adicionales se colocan acá, el código y los montos. Aquí van los montos. En esta parte va el tipo de bulto, por ejemplo, contenedor, ¿verdad? El código y la cantidad de contenedores. Y al lado también dice lo mismo, tipo de bulto, código de cantidad. Entonces, tipo de bulto, código de contenedor, cantidad y lo que va dentro del contenedor. Por ejemplo, 1200 cajas, el código de la caja y la cantidad de cajas. Cajas, código, cantidad. ¿Ya? En identificación de los bultos va el número del contenedor, el sello del contenedor, las marcas, todo lo que me permita identificar y que el fiscalizador de aduanas tome el latín y diga, este contenedor tengo que abrir, entonces al abrir tengo, esta marca me corresponde, ¿ya? Que me permita hacer la trazabilidad del producto. Y aquí es un resumen. Total de ítem. Este es ítem 1, por ejemplo. En este formulario tenemos solamente un ítem, pero el latín me soporta hasta 90 ítems diferentes. ¿Ya? Un formulario de TIN me soporta hasta 90 ítems diferentes. El ítem es toda la parte que vimos aquí, todo eso. ¿Ya? La descripción de la mercancía. Hasta 90 veces diferente.
Y ustedes se preguntarán, ¿en qué caso tengo 90 descripciones diferentes? Claro que sí, pues. Una ferretería. Tengo clavos. Vamos viendo. Tengo clavos para techo, tengo clavos para piso, tengo clavos de madera, tengo clavos de metal, tengo clavos de 1, de 1,5, de 2, de 3, de 4, tengo clavos de cobre, tengo clavos de zinc, o sea, solamente las diferentes tipos de clavos ya te dan para hacer 7 u 8 descripciones diferentes. ¿Me siguen, verdad? Imagínense las personas que trabajan, las agencias de aduanas que trabajan con los retail. En un contenedor te traen 58.525 productos diferentes. Ropa, zapatos, y ya, ropa. Pero viene ropa para mujer, ropa para niños, ropa para hombres, viene ropa de invierno, viene ropa de verano, viene ropa sintética, viene ropa de productos naturales, viene, no sé, imagínense todas las combinaciones posibles que tú encuentras en Falabella, en Ribe. ¿Eso cómo lo describo? Uno a uno. Tengo que describirlo uno a uno de tal manera de que, por eso los formularios BIM soportan hasta 90 ítems diferentes. ¿Ya? Luego, la cantidad de hojas que significan y el peso bruto total. Fíjense que habla del peso bruto total, no habla de kilos netos. Habla de peso bruto. ¿Ya? La unidad de medida puede ser kilo neto, pero la BIM me indica peso bruto. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo verificar también el tipo de la carga. Si yo soy el transportista y veo el peso bruto, sé si puedo transportarlo o no. Porque el peso bruto me incluye todo. El producto, todo. El embalaje, etc. Luego tengo el valor FOB, el valor del flete, el valor del seguro y la suma de esos tres valores, que significa valor CIF. Y fíjese que el flete y el seguro aparecen como con un recuadro chiquitito. Claro, si yo no tengo pagado el flete, ¿qué tengo que aplicar? El flete teórico. Y eso es el 5%. Por lo tanto, ahí en ese recuadro coloco el porcentaje a aplicar. Si yo no tengo el seguro, tengo que aplicar el seguro teórico, que es perdón, el 2% del FOB. Entonces, en ese recuadro yo indico el monto 2. ¿Ya? De esa manera identifico que es un flete o un seguro teórico el que estoy aplicando. Es solamente para efectos de cálculo. Acuérdense que los fletes y los seguros teóricos son solo para efectos de cálculo, ¿ya? No son para pagar, son solo para efectos de cálculo en aduana, y puedes determinar el valor aduanero y sobre este valor aduanero aplicar los impuestos. Luego tengo observaciones de Banco Central, y SNA significa Servicio Nacional de Aduana. Y ahí coloco normalmente certificados de origen número tanto, certificados de peso, todos los certificados que corresponden. Por ejemplo, certificados de calidad, o si estoy exportando vino, necesito saber el grado de acidez, el tipo de vino, ¿ya? Y coloco todos esos datos que son complementarios. Cuentas y valores. Cuentas y valores. Es un resumen de todos los impuestos que tengo que pagar. La cuenta 178 primero, al principio no dice nada, pero ahí yo tengo que colocar 223, que son los derechos de aduana. ¿Ya? En cuentas y valores yo coloco aquí arriba 223 son los derechos de aduana. El 178 es el IVA. IVA en dólar. El 191 es la suma de los impuestos en dólares a pagar.
¿Ya? El 699 si es que difiero algún producto, algún valor, no se utiliza normalmente. Y ese corte contado tampoco, eso es más largo y prefiero saltármelo, ¿ya? Fíjate, 191 y dice tipo de cambio en el recuadro 61. Ahí en ese tipo de cuadro, o sea, pero tipo de cambio corresponde al tipo de cambio aduanero del mes de latín. ¿Ya? Y si está legalizado en julio, por lo tanto ahí debiera ir el tipo de cambio aduanero del mes de julio. ¿Por qué? Porque ahí yo tomo el total de giro en dólares, que la 191, lo multiplico por el tipo de cambio y voy a la cuenta 91, que es el impuesto a pagar total en pesos chilenos. ¿Ya? Estas cuentas siempre las van a encontrar pues son cuentas fiscales, las van a encontrar en Tesorería General de la República, en el Servicio de Impuesto Interno, etc. Tenemos entonces 223 aquí arriba, pueden haber más, la 222, 226, los impuestos adicionales. Después el IVA, después el total del giro. Después ese total de giro en dólares lo tengo que pasar a pesos por el tipo de cambio aduanero del mes. ¿Ya? Y ese es el monto en pesos que yo debiera pagar. Si me llegara a pasar de los 15 días de la fecha de vencimiento, por cualquier eventualidad, si me llegara a pasar esos 15 días, entonces yo puedo ir, ¿verdad?, a la Tesorería General de la República y decir, ¿sabe qué? Reliquídeme los impuestos antes de que la aduana remate la carga. ¿Ya? Antes que la aduana remate la carga. Reliquídeme los impuestos. Y la Tesorería me va a decir, ok, el IPC que tienes que pagar, los intereses y multas que tienes que pagar y el nuevo valor en pesos que tienes que pagar. ¿Ok? Si bien es cierto, dijimos al principio de que tengo 15 días para pagar los derechos de aduana, y una vez en esos 15 días, si yo no los pago al día 16, la carga cae en presunción de abandono, me da la posibilidad el fisco de reliquidar esos impuestos fuera de ese plazo, pero pagando intereses, reajustes y multas. ¿Ok? Siempre y cuando la aduana no haya rematado la mercancía. Porque si la remató, ya no es de propiedad de la aduana. No hay un bien fiscal que cubrir. ¿Ok? Y donde dice autoriza retiro de mercancías, dice tipo de inspección, responsable, nombre del fiscalizador. Ahí aparece si hay aforo, si hay reconocimiento, si fue una revisión documental, si hubo aforo, quién fue el fiscalizador. En ese espacio donde dice observaciones, coloca sin observaciones o 5 cajas menos. Todos los detalles que tienen que ver con la revisión física de la mercancía. ¿Ya? Y las operaciones de pago diferido ya no se ocupan, pues son carísimos ya. Para que ustedes tengan una idea, yo podía traer bienes de capital y diferir sus derechos de aduana hasta en 7 años en cuotas con vencimiento a tercer, quinto y séptimo año. Hoy día eso ya no se hace porque la ley que salió después mató la ley anterior. ¿Por qué? Porque la ley de hoy día, como les digo, automáticamente dice, oye, los bienes de capital no pagan derechos de aduana. Punto. Súper simple. Antes no, antes pagaban derechos y esos derechos los podíamos diferir en muchas cuotas, con un plan de pago, una tasa de interés, era todo un atado que había que hacer. Así que no se metan mucho con eso, pero es interesante que conozcan de dónde viene. Y abajo viene un montón de firmas, donde dice Servicio Nacional de Aduana, va a venir el código de encriptación, ¿verdad? La firma autorizada del despachador, de la persona que hizo la declaración, etc. Eso es la declaración de ingresos que ustedes tienen que conocer. Y todo el material para poder llenarlo, incluso con un video,
donde ustedes pueden usar y llenarlo a través de un sistema que se llama SIGAT, está en su plataforma, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta? No, profe, todo bien. Harta información, ¿eh? Sí, Sí, o sea, es bastante demasiada. denso el asunto, pero ahí de a poco. Un poquito, pero mira, súper simple, para que lo simplifiquemos, para que después no se corten las venas y no entendí, no, mira. La declaración de ingreso, ¿para qué se utiliza? Solo para operaciones de ingreso. ¿Ok? Eso. Valga la redundancia, pero es así, solo para operaciones de ingreso. La declaración única de salida, que es la que vamos a ver mañana, ¿para qué se utiliza? Solo para las operaciones de salida. ¿Ya? ¿Cuáles son las operaciones de ingreso? Importación, admisión temporal, almacén particular, admisión temporal de perfeccionamiento activo. Son todo lo que significa ingresar mercancías al país. ¿Cómo está estructurada? En varias áreas. Identificación, origen, descripción, ¿verdad? ¿De qué me tengo que fijar para poder entender este documento? Primero, el tipo de operación. Eso es súper básico. Este recuadro aquí arriba, el que está abajo de la fecha de vencimiento. Tipo de operación, porque ahí me va a decir de qué estoy hablando en definitiva. Si va a ser una admisión temporal, si va a ser una importación, una reportación, qué sé yo. ¿Ok? Y luego me tengo que ir a la posición arancelaria para saber si a partir de esa posición arancelaria pago o no los derechos de aduana. Además, el tipo de operación me va a indicar si yo necesito retirar de piso o puedo retirar anticipado. Eso también es importante. Entonces, todo lo otro está como conjugado dentro de eso. Y es por eso que están más destacado arriba, la aduana, el despachador y el tipo de operación. Porque eso es lo que te da la pauta del trabajo con esos documentos. ¿Ya está la idea? Voy a parar de compartir. Sí, profe. Ya voy a parar de compartir. ¿Por qué? Porque quiero irme, si me dan un minutito, voy a ir a aduana.cl. Quiero que veamos, antes que terminemos la clase de hoy, quiero que veamos, por favor, el código 51, o sea, el anexo 51, no el código 51. O sea, normativas, con normas aduaneras. Mami, yo también estoy haciendo mismo trabajo, ¿sabí? Estoy haciendo como tú. Ya. ¿Están viendo la pantalla? Sí, el compendio de normas anexo 51. Entonces aparece anexo 51.1, aduana, ¿verdad? Que me pasé de largo. Entonces, si vamos ahí, te vas a dar cuenta que aparecen todas las aduanas que existen en el país, ordenadas de norte a sur, con la codificación que tienen. La aduana de Arica tiene el código 3, la aduana de Iquique el código 7, la aduana de Tocopilla el código 10, Antofagasta 14, Valparaíso 34, Metropolitana 48, Puerto Montt 69, Coyhaique 83, Aysén 90, etc. ¿Ya? Después, tipo de operación. Fíjate que por eso les destaco yo el tema del tipo de operación, porque es lo primero que viene. O sea, primero la aduana que voy a tramitar y qué voy a tramitar. ¿Sí? O sea, al tiro el código 51.2, un tipo de operación. Y ahí me habla de operaciones de ingreso. Y ahí tengo, mira, todos esos códigos.
Importación contado normal, importación contado anticipado, importación diferido normal, importación diferido anticipado, abono cancela DAPI, abono cancela DAPI, declaración de almacén particular de importación, DAT, declaración de admisión temporal, importación de las Fuerzas Armadas, etc. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes conozcan los códigos de todos esos tipos de operaciones. De ingreso, TIS, SEM, redestinación a zona franca, factura de remate. Eso en importación, y esto es la exportación. Luego tengo los agentes de aduana, y ahí aparecen todos los agentes de aduana con su nombre, su código y su plaza, es decir, dónde fueron nombrados. Son 337 agentes de aduanas que hay hoy día en el mercado. Así que tienen harto donde elegir, y va por orden de abecedario. Los couriers, las televisoras, las mudanzas internacionales, los países, Belarus, Barbados, Palau, Bélgica, Belice, Benin, Bermuda, Bolivia, Bosnia, Botswana, Brasil, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, China, etcétera, etcétera. Insisto, toda la codificación que tú vas a utilizar para poder llenar la declaración de ingreso la vas a encontrar aquí, los puertos. Esto es re entretenido, los puertos. En Oceanía, las zonas francas, los puertos. ¿Captas la idea? ¿Entienden la importancia que tiene entonces ahora el anexo 51? O sea, cualquier duda de países que pueda traer, cuál es la agente, el tipo de mercancía, los tipos de productos, las clasificaciones, las compañías. Si yo estoy haciendo una importación y no está la compañía, entonces me tengo que preocupar porque no está registrada en la aduana, no tiene vigencia. Los forwarders también, ahí tienen todo el listado de los forwarders. ¿Quieren buscar pega? Bueno, busquen aquí, po, en el listado de los forwarders, y te vas a la página web y mandas tu currículum. Imagínate la cantidad de todos los transportistas, las agencias navieras, las tasas, los impuestos, impuesto a la gasolina, el gas licuado, la tasa de verificación de forma. O sea, toda la información técnica dura está en el anexo 51, chiquillos. ¿Ya? Y a partir de ahí, eso, dependiendo del tipo de operación que ustedes vayan a hacer, van a utilizar los códigos, los van a llevar a su declaración de ingreso. Y lo mismo va a pasar con la declaración de salida. ¡Wow! Agotador. Fue tenso. ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo estamos con las evaluaciones? ¿Hicieron todos? Francisco, ¿no te vi en algunas evaluaciones? ¿Las has hecho Yo, todas? profe, le mandé hace Lo unos recibí, minutos la evaluación 3, que era la que me faltaba. lo recibí. Sí, lo que sí se me olvidó poner que la había hecho con la Alexandra. Ah, No ya. puse ni mi nombre. Mándamelo porque si no se me va a olvidar. Ya ¿Ya? se lo voy a agregar al correo, le voy a mandar un correo aparte. Exacto, complementando. Ya. Eh, Yo, La parte más yo igual te la he importante, mandado. ya la Ani se le olvida. no se vale, no se vale. Francisco, disculpa, ¿qué Babas. pasó? No es que igual están en el aula, la hice con Vanessa, me pasa lo mismo que Ani. ¿Ya? Me mandaron un correo escribiéndole que la hice con la Vanessa, porque parece que no están los dos nombres puestos, pero están todas enviadas. Pero sí tenía una duda con respecto a la última, que hay que meterse al SIGAT, ¿cierto?
el ¿o SIGA. no? Ya, pero me pide para ingresar un código y una clave, o sea, un usuario y clave. No sé Exacto, si... eso tienen que pedirse las vamos a conseguir con Mailena. Voy a ver los temas con Mailena y se los mando, ¿ya? Ya, sí, porque eso es la que me falta. Creo que es lo único que me falta. No sé Sí, si que la es otra. construir una DIN, una cosa así. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, le voy a mandar al tiro el WhatsApp porque si no se me va a olvidar. Ya. Profe, Es disculpe, solamente- ¿y el tema del examen de competencia? ¿Está puesto ahí? No, sí, pero nos va a enseñar cómo más o menos es, o explicar. Sí, por supuesto, tenemos que trabajarlo. Por último nos juntamos y lo trabajamos conjuntos Sí. y vamos resolviendo dudas. Mandé el WhatsApp con el tema de SIGA, para que sigamos avanzando. ¿Alguna otra duda? ¿Estaríamos? No, ninguna. Perfecto. ¿Les parece que quedemos hasta aquí y mañana ya terminamos con el tema? Sí, profe. Porque ha sido bien larga, bien densa, bien agotadora y yo sé que es mucha información que tienen que procesar todavía, así que respiren harto, respiren profundo y nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Ya? Chao, Ya, profe, que profe. esté bien. Igualmente, Dios, que les vaya muy bien. Gracias.